Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de procedimiento de familia de hoy jueves 14 de marzo. En la sesión anterior estábamos hablando acerca de los procesos declarativos en derecho de familia y dentro de esos procesos declarativos mencionamos eh, el divorcio contencioso de matrimonio civil, católico o religioso. Y hablamos de las diferentes causales de divorcio del matrimonio, ¿sí? Y en específico tuvimos en cuenta el siguiente punto. Nosotros tenemos causales de divorcio y dividimos las causales de divorcio, digamos que en cuatro grupos. Las causales sanción, que también las llamamos causales subjetivas, que son las causales que si se demuestran generan culpabilidad y eso podría llevar a una sanción de pagar alimentos vitalicios del cónyuge culpable al inocente. La causal remedio, que no genera culpabilidad, y la causal objetiva, que tampoco genera culpabilidad. Estas causales, salvo la de mutuo acuerdo, todas estas causales de arriba se tramitan en proceso declarativo verbal. Pero el de mutuo acuerdo, la última, se tramita en proceso verbal perdón, en proceso de De jurisdicción jurisdicción voluntaria. voluntaria, ¿sí? Porque a diferencia de las anteriores, en la de mutuo acuerdo no hay una posición encontrada. Son los dos cónyuges solicitándole al juez a la misma vez que declara la terminación del matrimonio. A diferencia de las otras, donde tenemos un cónyuge que aduce una causal y otro que se resiste, ¿sí? Entonces tenemos dos posturas encontradas. Entonces, esto hace que el divorcio sea el único proceso que se puede tramitar por dos clases de procedimientos distintos. Mediante el procedimiento declarativo verbal para las causales 1 a 8 del artículo 154 del Código Civil y mediante proceso de jurisdicción voluntaria para la causal novena, que es el mutuo acuerdo, de ese artículo 154 del Código Civil. Es el único proceso que tiene esa particularidad de que se puede tramitar en dos procedimientos diferentes. ¿Sí? Entonces, tenemos ese punto pues frente al divorcio. Y hablamos de cómo se configuran esas causales y demás. Y posteriormente empezamos a hablar del tema de la declaración de paternidad y a su vez del tema de impugnación de paternidad. Este tema es muy importante porque lo que se pretende en estos procesos es o bien establecer que una persona es el padre de otra, o bien romper ese vínculo y decir que la persona no es el padre de ese otro. ¿Por qué nos interesa ese tema? Aquí hay un montón de cosas. Cuando se establece el parentesco por filiación, es decir, cuando se establece el parentesco de consanguinidad entre padres e hijos, eso conlleva varios efectos. Efectos como cuáles. Cuando se establece ese parentesco, se genera la patria potestad. Se genera el derecho y la obligación recíproca de pagar alimentos. Se genera el derecho de herencia. Entonces, hay un montón de cosas que se van a generar con ese parentesco. Entonces, a nosotros nos interesa mucho o bien establecer el parentesco
para que la persona adquiera esos derechos y obligaciones, o bien romper el parentesco para que esa persona salga, termine de esos derechos y obligaciones. Hay un error muy común que cometen las personas y es que la gente cree que el conjunto de derechos entre padres e hijos, todos los derechos que hay entre padres e hijos, se llama patria potestad. Que la patria potestad es una bolsita donde están todos los derechos que existen entre dos personas, padres e hijos. Eso es falso. Eso es algo que a partir de esta clase, si usted no lo sabía, ya lo va a tener en cuenta. La patria potestad no es todos los derechos entre padres e hijos. La patria potestad son solamente cuatro cosas solamente. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Son estas. La representación legal del hijo, la autoridad parental, la administración de los bienes del hijo y el usufructo de los bienes. Mire que aquí se van a quedar por fuera cosas como los alimentos, como la herencia, como, ¿sí? Hay otras cosas que no están incluidas acá dentro de esto. Hay cuatro cosas muy importantes, pero no están incluidos todos. ¿Por qué se lo digo? Porque muchísimas veces a mí me han llegado solicitando cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Doctor, es que vea, el papá del niño se echó a perder. No sabemos dónde está, nunca le ha dado, mejor dicho, ni un tetero, pese a que se demandó, pero ese no le pudimos demostrar que tuviese ni siquiera trabajo, entonces no ha pagado nunca nada. Ni siquiera sabemos si está en Colombia. Nosotros queremos quitar la patria potestad. Sí. Para que no pueda visitar al niño. Espérate, pero la patria potestad no incluye las visitas. Doctor, ¿y si le quitamos la patria potestad, entonces ya no tiene que pagar alimentos? Nada tiene que ver. Los alimentos no están dentro de la patria potestad. Doc, si le quitamos la patria potestad, ¿será que él ya no puede heredar? Nada que ver. La patria potestad son, como les dije, cuatro cosas. Esas cuatro cosas son la representación legal, la autoridad parental, la administración de los bienes del hijo y el usufructo. ¿Cómo así que la representación legal? Para esto es necesario uno recordar el tema de la capacidad como atributo de la personalidad. Recordemos que los atributos de la personalidad son la capacidad, domicilio, nombre, estado civil, patrimonio. Esos son los atributos de la personalidad. ¿Sí? Básicamente, a mí me lo enseñaron con este acrónimo, nano escapado. Así tal cual. Nano escapado. Así me lo enseñaron a mí para que me lo aprendiera y no me olvidara nunca. Na de nacionalidad.
No, de nombre. Es de estado civil. K, de capacidad. Pa, de patrimonio. Y do, de domicilio. Estos son los atributos de la personalidad. El que nos interesa en este momento para hablar de la representación legal es en específico el de la capacidad. La capacidad en Colombia se divide en dos, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce generalmente usted la va a ver definida como la capacidad para disfrutar de derechos. Generalmente usted la ve definida así. ¿Desde cuándo se tiene esta capacidad? Desde el nacimiento. Desde que se es persona, usted es sujeto de derechos. ¿Estamos? Y luego tenemos la capacidad de ejercicio, que generalmente usted la va a encontrar definida como la capacidad para adquirir obligaciones. ¿Y este desde dónde? ¿Desde cuándo se genera esta última? Desde que se cumple la mayoría de edad. Entonces, desde los 18 años. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de temas de capacidad, nosotros tenemos que diferenciar una, la capacidad de goce y otra, la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tienen todas las personas por el solo hecho de ser persona y la capacidad de ejercicio la tienen los mayores de edad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una persona que es menor de edad? Esa persona tiene capacidad de goce, correcto, pero esa persona no tiene capacidad de ejercicio. Entonces no puede adquirir obligaciones. No, la ley dice, venga, no. Esa persona sí puede adquirir obligaciones, pero no lo puede hacer por sí mismo. Lo tiene que hacer a través de un representante legal. Entonces, un menor de 18 sí puede adquirir obligaciones, pero a través de su representante legal. Ejemplo, yo soy fanático de la Fórmula 1 y en este momento ese deporte está dominado por una persona, un holandés que se llama Max Verstappen. Verstappen debutó en la Fórmula 1 con 17 años y él tuvo que firmar un contrato laboral donde él se compromete
a manejar ese carro los días taque y a estar en la fábrica los días X y a estar en el simulador y hacer esto y no sé qué y pautas publicitarias y ta. Firmó un contrato el berraco, pero él era menor de edad. Entonces él no podía adquirir esas obligaciones por sí mismo. Entonces, ¿qué le tocó hacer a él para poder firmar ese contrato y poder manejar el carro? Que lo hiciese su representante legal en ese momento, que era el papá. Sí, pues el papá y la mamá, porque la patria potestad la ejercen las dos personas. Entonces, a través de esos representantes legales, la persona puede efectivamente contraer esos derechos y obligaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la patria potestad en cuanto a la representación legal del hijo, nos referimos a los hijos menores de 18. Cuando necesitamos que esas personas puedan adquirir obligaciones por sí mismos, comparecer al proceso, etcétera, deben hacerlo a través del representante legal. ¿Quién ejerce la representación legal del hijo? Los dos padres, los dos, ¿sí? Los dos padres. ¿Estamos? ¿Qué pasa si muere uno? Entonces el otro. ¿Qué pasa si el otro también se muere? ¿O es privado de la patria potestad? Entonces es necesario nombrar una nueva persona en quien recae esa patria potestad. Pero la patria potestad se pierde, por ejemplo, a los 18 años. A los 18 años se produce un fenómeno que se llama la emancipación legal. Entonces, como a los 18 años la persona adquiere la capacidad de ejercicio, ya se vuelve capaz, ya la patria potestad desaparece. Ese fenómeno se llama emancipación. ¿Sí? Entonces, la representación legal del hijo hace referencia a eso, a representar el hijo con miras, por ejemplo, a firmar un contrato, con miras, por ejemplo, a otorgar un poder, comparecer a un proceso. A eso nos referimos en ese punto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa contiene la patria potestad? La autoridad parental. ¿Y qué es la autoridad parental? La autoridad parental incluye estos puntos. La custodia o convivencia. ¿Con quién va a vivir esa persona? ¿Con quién va a vivir ese menor de edad? ¿Con cuál de los dos padres? Si los dos padres están casados, pues entonces vive con los dos. Pero en el evento en el que no lo estén, que estén separados, ¿con cuál de los dos? Y aquí se genera un derecho y una obligación correlativa. Porque si la custodia está en este progenitor, entonces para el otro progenitor se tiene que establecer régimen de visitas. Y ese es un derecho no solo del otro progenitor, sino también del menor de edad, del hijo. ¿Ya? Es un derecho de los dos. Entonces, cuando se establece la custodia, es decir, quién va a vivir con, también hay que establecer el derecho de visita, salvo que viva con los dos. ¿Ya? La custodia es con quién vive y quién va a ejercer durante la mayor parte del tiempo esa posición de garante. ¿Sí? Esa posición de garante es lo que hace que si mi hija, por ejemplo, sale aquí a jugar al frente y le quiebra un vidrio en la casa del vecino, ¿a quién le toca pagar? Vea, a este pechito. ¿Por qué? Porque uno tiene la posición de garante. Eso hace parte de la custodia. ¿Estamos? Entonces, la autoridad parental incluye la custodia, pero ¿qué más incluye? ¿Qué otras cosas tiene esta vaina? La crianza. ¿Qué estilo de crianza? Entonces hay muchas formas de crianza.
¿Quién define esas pautas de crianza? Los que tienen la patria potestad. Por ejemplo, formación religiosa. ¿Quién escoge eso? Los que tienen la patria potestad. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? La formación en principios y valores. ¿En qué educaciones va a estudiar usted? ¿En qué entidades educativas va a estudiar usted? ¿Va a estudiar en un colegio público, en un colegio privado, en un colegio que favorezca el bilingüismo, en un colegio con una educación especial, personalizada, con una metodología especial, o en un colegio con una formación tradicional? ¿Ya? Eso lo definen las personas que tienen la patria potestad. O el restablecimiento de los hijos, ¿ya? Similar al restablecimiento de derechos, que ya hemos hablado de eso. Entonces, la autoridad parental es lo que le permite, por ejemplo, a los papás decirle a los hijos: usted entonces no va a salir en un mes, y que eso no constituye un secuestro, porque eso hace parte de la crianza. Establecer, digamos, esas tablas de recompensas y castigos, ¿sí? Y obviamente eso tiene un límite después, porque ya sabemos que el castigo físico, por ejemplo, está prohibido. Estamos. Pero es lo que permite eso. Entonces, la autoridad parental es una de las cosas que se adquiere con la patria potestad, ¿ya? Entonces, si la persona es privada de la patria potestad, no tendría poder de decisión de esto. Por ejemplo, no podría definir en qué clase de colegio va a estudiar el pelado, porque no tiene la patria potestad. Pero igual le toca pagar alimentos. Pero igual tiene derecho de visitas, ¿sí? Porque mire que las visitas no están acá, acá está la custodia, pero las visitas las ponemos por fuera. Porque el que tenga la custodia al otro, sin importar que tenga o no tenga la patria potestad, tiene las visitas. Porque es un derecho de los dos, del niño y del padre. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de autoridad parental, nos referimos a esos puntos. Y por último, nos metemos con estos dos: la administración de los bienes del hijo y el usufructo de Profe, los bienes del hijo. Dígame. una pregunta, esta autoridad parental, pues me imagino que tiene algunos aspectos flexibles porque, digamos, en un caso de contradicción entre las posiciones de los padres, pues en un caso en el que sean padres divorciados, padres separados, Ajá. eh, para definir, digamos, la entidad educativa en la que vaya a estudiar. O sea, me refiero es esto, la autoridad parental se puede conciliar Pues a sí, través, digamos, sí, sí. O sea, todo lo que está ahí se puede conciliar. Y si no, toca ir a un juez. No me ponen de acuerdo en qué colegio, y usted puede ir a un juez a que el juez defina. Si el que dice el papá o el que dice la mamá. Eso no es común, pero se puede. Si vos revisas el Código General del Proceso, aparte ya te digo en qué artículo, dámelo ahora aquí rápidamente. Si no estoy mal, es después de Familia Única 21. Si no estoy mal, es acá en el 21. Vamos a revisarlo. Acá en el 21 están los procesos que les corresponden al juez de familia en única. Juez de familia en única instancia. Entonces, mire, vea, por ejemplo, acá está en el tercero: con relación a la custodia, cuidado personal y visitas. ¿Sí? Permisos de salida del país.
Véalo acá. De las controversias que se susciten entre padres o cónyuges o entre aquellos y sus hijos menores respecto al ejercicio de la patria potestad y los litigios de igual naturaleza en los que el defensor de familia actúa en representación. Y mira el décimo, diferencias que surgen entre los cónyuges sobre la fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y obligación. Todos estos dos, aquí usted me está hablando de cosas como, por ejemplo, ¿dónde estudia el pelado? ¿Sí? No, es que yo quiero que estudie en un colegio católico. No, es que yo quiero que estudie en un colegio que no es religioso. Ahí está. Eso es muy raro que ocurra y que se lleve a proceso ese tipo de cosas, pero se puede, ¿sí? Eso se puede. Y todo esto es conciliable, todo ese tipo de cosas. Porque es que, por ejemplo, la decisión del colegio es muy importante. No solamente por el estilo de educación, sí, por la modalidad de la educación, sino porque no es lo mismo usted estudiar en un colegio público que en un colegio privado. Y hay de privados, ¿sí? No es lo mismo usted estudiar en el San Ignacio que en el Columbus School. ¿Por qué no es lo mismo? Entonces, si usted estudia en uno más alto, la cuota alimentaria es más alta. Entonces, eso es importante a la hora de establecer el colegio, por ejemplo. Entonces, todo eso va dentro de ese tema y todo eso el juez puede entrar a resolverlo, sobre todo ese punto. Entonces, Pero, dígame, y otra pregunta antes de continuar. Y en el caso, profe, de la custodia, eh, supóngase que alguno de los padres se encuentra privado de la libertad, eh, también es posible pues, de que se genere la controversia de que el padre con la custodia en el momento en el que el otro esté privado de la libertad eh, no quiera pues exponer a su hijo a llevarlo por obvias razones a un centro penitenciario a visitar a su padre o madre. o sea, que el que esté Eh, libre diga que no lo quiere llevar. sí, No, no se puede. No se puede porque es que eso no es un derecho solo del padre, sino del hijo. Sí, las personas tienen derecho a la familia y no ser separado de ellas. Y los derechos de los menores de edad son prevalentes y preferentes sobre los de los demás. Entonces, el que está en la casa no puede decir, no, 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 es que yo cómo lo voy a someter. No, no, porque es que el niño tiene derecho al papá. Porque puede ser, o a la mamá, puede ser lo que sea, ¿sí? Pero sigue siendo el papá o la mamá. ¿Estamos? Es un derecho humano. Eso hace parte de los derechos humanos. Tener una familia y no ser separado de ellos. En la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de la ONU está ese derecho y ese derecho se pasó directo a la Constitución. Y lo que se habla con respecto a visitas es que el tema de visitas no es solamente un derecho del padre no custodio a visitar a su hijo, sino del hijo a visitar a su padre, porque el hijo necesita la figura de los dos. ¿Estamos? Y no se puede utilizar como excusa decir que como la otra persona está privada de la libertad, es decir, que es una mala persona, entonces no puede, porque no está establecido de esa manera en la ley y se habla que incluso las personas que no son buenas tienen derecho a las visitas, así sean reguladas y vigiladas. ¿Ya? Entonces, no funciona de esa manera. Es un derecho que va más allá de ese tipo de condiciones. Obvio, hay casos de casos y cada caso concreto nos propone unas particularidades muy diferentes, ¿cierto? Porque no es lo mismo quien está privado de la libertad a, en Tolemaida Resort por parapolítica a quien está privado de la libertad en una institución mental porque es un psicópata loco, ¿sí me entendés? No funciona ya igual de ahí ya la cosa es distinta. Pero aún en ese caso se pueden tener visitas vigiladas, ¿sí? Entonces, no funciona de esa manera. gracias, profe. Y continuando con el punto, al pasar a los otros dos, que es administración y usufructo,
Para entender esto, tenemos que recordar una cosa que a uno también le enseñan cuando se habla de los atributos de la personalidad y es lo referente a que el patrimonio de los menores de edad se denomina o se llama peculio. Y el peculio se divide en tres tipos. El peculio profesional, que es lo que la persona recibe producto de su trabajo, de su arte u oficio. Ese es el peculio profesional. El peculio adventicio ordinario, primero el de abajo, que es cuando la persona recibe dinero, pero no porque le pagaron de un trabajo, no como fruto de su arte u oficio como en el primero, sino por efectos de una herencia, una donación o un legado. Es decir, la diferencia entre el profesional y el adventicio es que en el profesional usted trabajó esa vaina y en el adventicio usted no lo trabajó, ¿ya? En el profesional, perdón, en el adventicio a usted le regalaron esa plata, ¿ya? Se lo regalaron mediante herencia, mediante donación y mediante legado. Pero cuando se hace alguno de estos actos, herencia, donación o legado, se puede establecer una condición especial. Si no se dice nada, si simplemente le toca herencia o simplemente le hace una donación al menor, así sin decir nada más, solamente donación, se llama peculio adventicio ordinario. Pero si no, si dentro del acto, dentro del testamento, por ejemplo, se deja la condición expresa de que esos bienes lo va a administrar una persona distinta a los padres, o se dice que lo pueden administrar los padres, pero que no lo pueden usufructuar, es lo que se llama peculio adventicio extraordinario. Y esto es clave porque administrar es manejar los bienes, ¿sí? Es, por ejemplo, si estamos en un apartamento, mantenerlo bien, pintarlo, hacerle las mejoras que sean correspondientes, ¿ya? Pero si hablamos de usufructo, implica, por ejemplo, que yo puedo vivir en él o que yo lo puedo arrendar y gastarme el arriendo, ¿sí? Entonces, el apartamento de mi hijo, yo lo puedo arrendar y gastarme, mecatearme para mí el arriendo. Eso significa tener el usufructo. No tenerlo es que me digan, no, 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 momentico, no. Entonces, dentro de ese acto, yo puedo tener una limitación. ¿Dentro de cuál acto? Cuando se establece el testamento y se dice que se le va a dejar a ese menor de edad, se puede decir no, pero que la administración no lo tengan los papás, sino que lo tenga el tío y que no puedan usufructuar. ¿Ya? Entonces, cuando yo divido de esta manera, esto me va a permitir a mí establecer si los padres pueden o no administrar primero y si los padres pueden o no usufructuar los bienes. Entonces, por ejemplo, con el peculio profesional, los padres sí tienen la administración, pero no el usufructo. Con el adventicio ordinario tienen las dos y con el adventicio extraordinario ninguna de las dos o una de las dos no. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, volvemos al caso que yo le dije. Doctor, lo que pasa es que el papá no le ha pagado
alimentos nunca. Yo le quisiera quitar la patria potestad. Venga, el hijo tiene bienes. No, 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 no tiene nada. Ok, entonces usted no está mirando este tema. Si usted no está peleando por el usufructo o la administración de los bienes. Ok. ¿Hay algún problema con la autoridad parental? O sea, el papá está poniendo problema para definir. No, si ese man se echó a perder, o sea, yo soy la que defino ahí nada. Yo de ese man no sé nada. Ok. Representación legal. Usted está ejerciendo la representación, o sea, podríamos restringir esto. ¿Para qué usted quiere hacer esto? ¿Usted para qué quiere privarlo de la patria potestad? Ah, no, es que es para que no pueda visitar al niño. Ah, no, no. No, no, eso no se puede lograr de esa manera. Eso no se logra de esa forma. O sea, el hecho de que usted priva la patria potestad, nada. Haz para que después no pueda reclamar herencia. No. Haz para quitarle el apellido y que. Nada que ver. Nada que ver con eso. ¿Sí? La patria potestad es otro tema distinto. Eso es otra variable diferente. Y eso es solo uno de los derechos que genera la afiliación. Porque les dije yo que la afiliación genera un conjunto de derechos, ¿sí? Digamos que de los más importantes y de los más representativos cuando se establece la afiliación entre padres e hijos, está la patria potestad, que ese es uno, pero también está el derecho y la obligación de alimentos. También está el derecho de herencia. Visitas, dijimos que lo vamos a sacar por acá. Salida del país, la potestad de definir la salida del país. O sea, hay un montón de cosas acá, un montón de vainas que podemos nosotros mirar cuando se establece la filiación. Generalmente, cuando usted está estableciendo filiación, lo que las personas quieren normalmente es generar o o este, ¿sí? Este proceso declarativo de declaración de paternidad o investigación de paternidad o el proceso declarativo de impugnación de paternidad, cualquiera de estos dos, generalmente lo que la gente busca es una de esas dos cosas, o alimentos o herencia. ¿Estamos? Ese es el punto, digamos, clave que usted quiere, porque hay muchos otros. Por ejemplo, el nombre también es otro efecto que se genera con la afiliación. Cuando usted tiene la afiliación, su nombre cambia para adquirir los apellidos de esa otra persona. Pero la gente generalmente no pelea tanto por el nombre. La gente pelea es por los alimentos o por la herencia. Entonces, cuando yo quiero declarar la paternidad, ¿estoy en qué evento? O sea, acá yo estoy en cuál es el supuesto jurídico de este proceso. Es el hijo de mujer casada, perdón, de mujer soltera, donde no aplica la presunción de paternidad. Ya les había dicho yo que cuando hablamos de mujer casada, aplica la presunción de paternidad. ¿Cuál es la presunción de paternidad? El hijo de mujer casada se presume del marido. Entonces, no es necesario la figura del reconocimiento, no es necesaria. Yo les había dicho a ustedes que el reconocimiento es una figura voluntaria, una figura que implica que el padre va
y reconoce, es decir, dice, esta persona es mi hijo. Es un acto voluntario, pero, pero, ese acto voluntario también puede ser que el papá diga no, 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 ese pelado no, yo no lo reconozco. Ahora bien, hay otra cosa. Si no puedo aplicar la presunción, entonces yo me voy para el reconocimiento. El man me dice que no, entonces yo demando en este proceso. El otro supuesto es que exista ya una afiliación por la presunción hijo de mujer casada, se presume del marido, pero aparece una persona que dice, no, momentico, es que el verdadero papá soy yo, no es él, el esposo, sino que soy yo. En ese caso tenemos los dos procesos combinados, ¿sí? Dos pretensiones acumuladas. Una, la impugnación de la paternidad que ya existe, porque se fijó esa paternidad por la presunción, pero él no es el padre. Y segunda, la declaración de paternidad. El padre no es él, el padre soy yo. ¿Sí? Entonces, por eso lo estamos viendo en conjunto, porque los dos procesos van casi que de la mano, salvo cuando no está fijado el vínculo. En ese caso solamente es declaración de paternidad. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos solamente de declaración de paternidad y no de maternidad? Porque ese proceso es muy poco común. No quiere decir que no es posible, es muy poco común, ¿sí? Porque con la madre existe una presunción que hasta hace pocos años, no hace mucho, era una presunción de derecho, es decir, que no se podía desvirtuar. Esa presunción es el hijo se presume de la madre por el solo hecho de haber nacido. Porque hasta hace unos años no era posible que una mujer diera a luz un niño sin que éste fuese su hijo. Eso no podía pasar. Cuando la ciencia nos muestra que esto sí es posible con cosas como la maternidad subrogada o alquiler de vientre, que es lo mismo, donde una persona pone el vientre, pero la criatura gestante fue concebida con un óvulo que no es de esa señora, sino un óvulo de otra persona. Entonces, ese hijo no es de ella, ¿sí? No es un hijo biológico. Usted hace la prueba de ADN y sale negativo. Estamos. Entonces, ante esa circunstancia, se dice que esa presunción de maternidad ya no es una presunción de derecho, ya se puede desvirtuar, pero realmente es escaso el proceso en el que se esté discutiendo la maternidad, ¿sí? O sea, ¿quién es la madre? Ese proceso es muy, muy escaso, ¿ya? Pero muy, muy escaso y sin embargo usted tiene historias como la de la Biblia del rey Salomón. Yo creo que todos hemos escuchado eso, más allá de que usted sea católico o no, de que llegan las dos mujeres diciendo que las dos son las mamás y el tipo sale con una decisión que a mí toda la vida me ha parecido aberrante, que dice, partan el niño a la mitad, ¿sí? Pero mire, incluso en ese caso estamos hablando de la maternidad. Estamos. Entonces, es más escaso, es difícil ver el proceso de declaración de maternidad o impugnación de maternidad, pero es posible, es viable, ¿sí? Uno de los casos que yo recuerdo con esto fue, si no el primero, uno de los primeros que dio lugar a la adopción igualitaria. Y recuerdo que eran dos mujeres que vivían en España, en Europa. Y las mujeres dijeron, vamos a tener un hijo, pero vamos a hacerlo de la forma más complicada posible. O sea, vamos
como en los videojuegos, a ponerle la dificultad más alta. ¿Por qué? Porque estaban las dos muchachas y entonces dijeron, vea, yo quedo en embarazo, pero con el óvulo suyo, ¿sí? De esa forma, yo soy la gestante y usted pone el material genético. Entonces buscaron un donante de esperma que le extraigan a la otra el óvulo y se lo implanten a esta. Que ya de por sí es una cosa bien compleja. Pero las muchachas dijeron como, no, aquí nos falta picante, hay algo, necesitamos volver esto más difícil, está todavía muy fácil la cosa. Entonces decidieron venirse a vivir a Colombia. O sea, como si ya no estuviera complicada la cosa, entonces se vienen para acá. Entonces, cuando nace la criatura, llegan y dicen, bueno, la madre gestante, usted es la mamá. Dan presunción de maternidad. No, venga, ¿y ella qué? No, pues ella no, porque la mamá es usted. No, pero ¿cómo así? Ella es la madre, incluso si se le hace la prueba de ADN, ella es. Ah, entonces haga un proceso de impugnación de maternidad y le quitan el hijo a usted y se lo ponen a usted. No, 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 pero ¿cómo así? Es que las mamás somos las dos. No, no, o A o B. No se puede las dos. Entonces, por medio de tutela, estas personas lograron que se pusiera a las dos, ¿sí? No a una sola en contra de la otra, ¿sí? No decir, ah, usted es la gestante, entonces usted, no, usted es la, digamos, la biológica, porque es la que aporta el material genético, entonces es usted. O sea, no distinguir entre uno y el otro, sino poner a las dos personas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, recuerdo que lo que se discutía era que las entidades decían que para poder establecer el parentesco con la madre biológica, la que aportó el material genético, había que impugnar la maternidad de la madre gestante, la que dio a luz el niño, ¿sí? Porque no podían estar las dos personas. Entonces, ahí la discusión era esa, que o A o B. Y después la corte dijo, no, 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 A y B. Ese fue, si no el primero, uno de los primeros casos que abrieron la puerta a ese tema de adopción igualitaria, ¿sí? Entonces, por eso le digo que decidieron tener ese hijo de la forma más compleja posible, porque si no fuera suficiente todo el procedimiento clínico que hay que hacer, venirse para Colombia, ah, eso fue como a principios de los 2000 si no estoy mal. Entonces, muy bien. Cuando hablamos de este tema de declaración de paternidad o impugnación, nosotros lo que vamos a pretender, lo que intentamos es practicar la prueba de ADN, ¿sí? La prueba de ADN lo que va a hacer es comparar el material genético entre dos personas, entre A y B, para determinar si entre esas dos personas A existe o no existe ese parentesco de paternidad. Y esta prueba es la única prueba que nosotros podemos catalogar como prueba reina, porque el porcentaje de compatibilidad cuando se hace con todos los reactivos, porque ahí se comparan varios reactivos y eso tiene unos números, ¿sí? Entonces hay una prueba que tiene, digamos, la prueba S, talla S, que compara unos poquitos, vamos a decir 8. La prueba M, que compara 16. Y la prueba L, que compara 32. ¿Ya? Entonces, la S no tiene el porcentaje tan alto, ni la M. El que tiene el porcentaje brutal es la prueba L. ¿Ya? Cuando usted compara todos los reactivos,
es virtualmente imposible que otra persona sea el padre, salvo que sean gemelos idénticos, ¿sí? Porque los gemelos idénticos sí comparten el ADN. Gemelos idénticos es un solo óvulo, un solo espermatozoide y se parten dos, ¿sí? Ese sí se puede compartir. Pero de resto es virtualmente imposible que eso pase. Una prueba de ADN se ve así. Esto es una prueba de ADN hecha por ah, Servicios Médicos Junis Turbay, ¿sí? Ah, doctor Yamil, no sé qué, laboratorio clínico. Esto es de Cartagena. Entonces, miren aquí dice, informe de los estudios de paternidad e identificación con base en el análisis de marcadores SRT a partir de ADN de las muestras correspondientes a estas personas. Entonces, miren, acá es donde está lo que yo les decía de los reactivos. Cada uno de estos renglones, cada uno de estos es un reactivo diferente. Entonces aquí está, del padre, o sea, se tomó la muestra del padre y nos otorga estos resultados. Del hijo y nos otorga estos resultados. Y de la madre y nos otorga estos resultados. ¿Ya? Y entonces acá hay... Y acá está lo importante. Entonces dice, interpretación de resultados. La paternidad del señor tal con relación a tal persona no se excluye, o sea que es compatible con base en los sistemas genéticos analizados. Índice de paternidad acumulado, Probabilidad acumulada de paternidad. Míreme esta cifra. 99,99999999. Esta cifra es tan alta que es virtualmente imposible que otra persona en la faz de la Tierra, salvo el caso de gemelos idénticos, sea el papá. Entonces, cuando estamos en presencia de una cosa como esta, el juez aquí, ¿qué va a decir? Nada, el juez aquí de una vez pasa directamente a emitir sentencia y decir, ah, ok, no, aquí no hay nada que hacer, ¿ya? Aquí sale, se acabó el tema, ¿ya? Así es como funciona este tema con la prueba de ADN. Pero esto solamente se da, esa probabilidad tan brutalmente alta, solamente se da en la medida que usted pueda comparar directamente el material genético del papá, de la mamá y del hijo. Porque si no se puede, porque por ejemplo, la persona fue cremada o la persona murió en un accidente aéreo y lo que se hizo fue un proceso de muerte presunta por desaparecimiento. En ese caso, pues no es posible hacer la prueba con el papá. Entonces ahí esa declaración de paternidad no se puede, o esa impugnación, no se puede presentar con esa prueba de ADN. Entonces, ¿qué hace uno cuando usted no puede presentar la prueba directamente con el padre o el presunto padre? La tenés que hacer con otros familiares, hermanos, abuelos, tíos, bastantes. Mientras más, mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted puede ir como, digamos, sacando más o menos las cadenas de ADN para establecer si eso no es, pero el porcentaje es muy reducido. Antes de la prueba de ADN, antes de que esto existiese, existía una prueba pseudocientífica que se llamaba la prueba antropoheredobiológica. Esa prueba antropoheredobiológica lo que hacía era comparar entre las dos personas lo que en el colegio nos hablaron de los genes dominantes y recesivos, porque hay características físicas que se heredan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el color de los ojos es muy clave, porque si dos personas con el color de mis ojos, que son negros,
tienen hijos, la probabilidad de que salga una persona de ojos azules es casi cero, por no decir cero, pues. O sea, es ínfima. Pero ínfima es ínfima la posibilidad de salir con esos ojos azules. Por aquí hay tablas. Usted en internet encuentra tablas de eso. Hay unas obviamente más precisas que otras, pero mire aquí les pongo una de comparativa. Vea. Sí, vea. Realmente saben que no existen los ojos negros y que realmente son cafés. Hay diferentes tipos de café, ¿cierto? Pero entonces aquí está, vea. Las dos personas de ojos cafés negros. Mire lo que dice, 75% así, 18,75 verdes, 6,25 azules. Pero hay tablas en las que esto se reduce muchísimo más, ¿sí? Mire que en los dos ojos azules, 0% de este, 1% verdes, 99% azules, ¿sí? Azul y verde son 50-50. Entonces, mire cómo esto cambia. Entonces, usted podía, con tablas como estas, ¿sí? Miren que aquí los porcentajes, no, estas son similares. Aquí hay otra, ¿ya? Entonces, con cosas como esta, uno puede establecer, por ejemplo, temas si la persona sí es probable o no. Que la nariz, por ejemplo, los ojos rasgados de las personas de Asia, ¿sí? No de todo Asia, porque pues, Asia es muy grande, pero estamos hablando de China, Taiwán, Corea, Japón, sí, de esa parte, Filipinas. Ese gen del ojo rasgado es un gen supremamente dominante. Entonces, ahí lo tiene usted. La forma de la nariz en algunos, ¿sí? El color de la piel, sí, que eso es la melanina que se tiene. Eso también hay genes dominantes y recesivos. El pelo rojo, por ejemplo, que es un daño en un gen. Eso solamente se presenta en la medida de que dentro de la familia haya algo así, incluso enfermedades de orden genético. Sí, por ejemplo, esta de la sangre que no le coagula. ¿Cómo se llama eso? La que uno le corta y no le coagula la sangre. ¿Cómo se llama eso? Hemofilia, profe. La hemofilia. Esa, por ejemplo. Entonces, haciendo eso, lo que le digo, esto es pseudocientífico, esto es casi como el horóscopo, ¿ok? Como hacerle la carta astral, porque pues, realmente nosotros hemos visto dos personas que no tienen nada que ver uno al lado del otro y usted dice, uy, son igualitos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esto es ahí como hacer la carta astral, o sea, esto no tiene nada de científico. Por eso le dije que era una prueba pseudocientífica. Pero digamos que uno puede ahí establecer pues alguna relación. Ya cuando se introduce la prueba de ADN, ya eso cambia radicalmente el proceso. Yo, por ejemplo, sostengo que estos dos procesos de declaración de paternidad e impugnación deberían desaparecer del código. Es una forma de sacar procesos de los juzgados para tratar de que la rama judicial sea más rápida. ¿Y cómo deberían desaparecer? Muy fácil. Usted va a establecer el parentesco. Entonces usted dice, Pedro, usted es el papá. No, yo no soy. Hágase la prueba de ADN. No, no me la quiero hacer. Entonces usted es el papá. Ah, no, pero ¿cómo así? Así, no quiere, haga la prueba de ADN. ¿Ya? Fácil, casi que una presunción de derecho, casi, ¿sí? Mejor dicho, usted lanza la acusación, el papá es Juan, entonces ya está la pelota en campo de él. O se hace la prueba de ADN o reconoce. Si se niega a hacer la prueba, usted el papá. Ah, pero ¿cómo así? Ah, entonces hágasela para que me diga que no. Y ya, y se acabó el problema. Y se acabarían en mil procesos que hemos escuchado nosotros mil veces, sobre todo de famosos, son muy comunes. Que Maradona, que tenía un hijo en Italia, que Samuel Eto'o, unos hijas en Barcelona, que eso es así, de todos los días. ¿Sí?
Aquí no hubo uno hace poquito que era de los de Yo Me Llamo, que era el hijo de no sé quién y que jodió y jodió con eso y al final se hicieron la prueba de ADN y efectivamente salió que no era el hijo. ¿Sí? Sí, entonces así usted lo saca. Pero básicamente este proceso hoy en día con la prueba de ADN se resuelve muy fácil. El juez dice, a ver, hágase la prueba de ADN y lo que salga ahí. Básicamente se define de esa forma. ¿Sí? Donde se complica es cuando, como les dije, no se puede hacer la prueba, porque ahí ya sí necesitamos más cosas. Cuando la prueba no se pueda practicar por alguna razón y que ya toque practicarla con otros familiares, ya ahí se vuelve más complejo, ya ahí hay que presentar otra clase de pruebas, ya ahí incluso podemos acudir a la antroporedobiológica, pues de ser posible, sí, o sea, uno puede evaluar cosas como esas, como esos factores que se pueden transmitir de manera hereditaria, aunque como le digo, eso es pseudocientífico, se puede, se puede. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Ustedes también pueden encontrar la expresión algunas veces de que es una acción para impugnar el reconocimiento. Es exactamente lo mismo. Decir que usted va a impugnar el reconocimiento o que va a impugnar la paternidad, pues está diciendo básicamente lo mismo. ¿Sí? Teniendo claro que el reconocimiento es un acto voluntario mediante el cual el padre reconoce que el hijo es su hijo. ¿Sí? El reconocimiento es lo que la gente llama en la calle dar el apellido. El problema es que la gente piensa que cuando da el apellido, solamente da el apellido. ¿Sí? Y nada más. No. Si usted le da el apellido, es decir, lo vuelve su hijo, constituye todos los derechos, ¿sí? Que existen entre padres e hijos, que era lo que estábamos analizando, ¿sí? Y por acá está el otro, que es el nombre, por ejemplo, donde está el famoso apellido, ¿sí? Entonces, si la persona reconoce, están todos, todos. Y es algo que a veces las personas no tienen en cuenta. Le da el apellido y adquiere patria potestad, le da el apellido y adquiere obligación alimentaria, le da el apellido y adquiere herencia, le da el apellido y adquiere derecho de visita, le da el apellido, todo eso. Todo, todo, todo. ¿Listo? Entonces, a partir de la filiación se genera la patria potestad. ¿Listo? Esa patria potestad, que ya hablamos que no son todos los derechos, sino 4 derechos en específicos, esa patria potestad, además, se puede suspender o se puede perder en un proceso de suspensión o pérdida de la patria potestad. Para esto nos tenemos que ir al Código Civil colombiano, artículo, déjenme acá lo busco, 315. Entonces, antes de esto, la patria potestad está regulada a partir del artículo 288 del Código Civil, que establece, por ejemplo, la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres a sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de sus deberes, de los deberes que su calidad les impone.
corresponde a los padres conjuntamente el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos. A falta de uno de los padres, la ejercerá el otro. Los hijos no emancipados son hijos de familia, el padre o madre con relación a ellos, padre o madre de familia. Entonces, aquí hay un montón de cosas. Acá está el usufructo de los bienes del hijo, el peculio profesional, administración de los bienes, responsabilidad de los padres en la administración, negocios, no, responsabilidad contractual, limitaciones de los padres, litigio, representación judicial, delegación de la representación, acciones penales, no sé qué, suspensión de la patria potestad. Entonces, en el artículo 310 vemos por qué razón se puede suspender la patria potestad. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el 310? Nos dice, la patria potestad se suspende con respecto a cualquiera de los padres, frente a uno o frente a los dos, por su demencia, por estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia, entendiendo en este caso demencia como la imposibilidad de autodeterminación, es decir, la afectación mental que tenga una persona que le impide autodeterminarse. A eso nos referimos con demencia, porque la palabra demencia viene de demente, sin mente. Mente entendido como la capacidad de autodeterminación. La persona que por un padecimiento mental que le impida autodeterminarse, no podrá entonces ejercer la patria potestad hasta tanto la persona supere esa condición. ¿Estamos? Entonces dice, asimismo, la patria potestad se termina por las causales contempladas en el 315, que ya las vamos a ir a mirar. Pero pero si estas se dan respecto de ambos padres, se aplicará lo dispuesto en ese artículo. ¿Listo? Entonces, cuando la patria potestad se suspenda respecto de ambos padres, mientras dure la suspensión, se dará guardador al hijo no habilitado de edad. O sea, una persona que va a ejercer esa patria potestad mientras los padres están suspendidos. La suspensión o privación de la patria potestad no exonera a los padres de sus deberes de tales para con sus hijos, como por ejemplo el derecho de alimentos, el deber de alimentos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón se puede suspender? Por demencia o por estar en entredicho de administrar sus propios bienes o por su ausencia, entendiendo ausencia como la ausencia física, no estar presente, pero también lo que llamamos ausencia moral o ausencia económica, el no pago de las obligaciones, ¿ya? Eso también es una causal de suspensión. ¿Estamos? Y luego está la terminación. O sea, ¿por qué razón se termina la patria potestad? La patria potestad se termina con la emancipación. La emancipación es el fenómeno que termina la patria potestad. Mírelo acá, artículo 312, definición de emancipación. La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad y la emancipación puede ser voluntaria, legal o judicial. ¿Estamos? ¿Qué es la emancipación voluntaria? La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, o sea, por escritura pública, en que los padres declaran emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá la emancipación si no es autorizada por el juez de conocimiento de causa. Toda emancipación, una vez efectuada, es irrevocable aún por causa de ingratitud. O sea, aquí a este artículo se le nota el polvo por encima. Este artículo se nota pues que es muy viejo. Miren que la última modificación es con el decreto 2820 de 1974, ¿sí? La última actualización, pero eso fue solamente una pequeña modificación. Este artículo es de 1886. Miren el original versus este, pues lo que cambió fue nada, ¿sí? Entonces,
Este artículo, pues se le nota el polvo, pues por encima. Listo. La que nos interesa a nosotros, que es la que hace parte del proceso, es la emancipación legal y la emancipación judicial. Perdón, la del proceso es la judicial. La legal se da en estos casos. Artículo 314. Por la muerte real o presunta de los padres, apenas lógico, quien deja de ser persona no puede ejercer la patria potestad. Por el matrimonio del hijo, acuérdense que las personas se pueden casar siempre y cuando sean mayores de 14. Por haber cumplido el hijo la mayoría de edad y por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido. ¿Listo? Entonces, ojo, esto es en el caso de la muerte presunta por desaparecimiento, pues ese último. Entonces, vámonos para las causas de pérdida de la patria potestad por demanda. O sea, ¿qué se necesita para usted poder demandar y privar de la patria potestad a uno de los dos padres? Entonces, primero, por maltrato del hijo, entendiendo maltrato como violencia física, psicológica, económica o cualquiera de las clases de forma de violencia intrafamiliar o maltrato, ¿sí? Incluso de palabra, psicológico. Estamos hablando, cualquiera de ellos, ¿listo? Por haber abandonado al hijo. Y aquí volvemos al mismo tema de que hablamos de abandono en un sentido integral, no solamente el abandono físico que lo dejaron como a Moisés en una cesta, pues en el río, para que se lo lleve. No, no solo es ese abandono que lo dejan ahí en la puerta del orfanato, no, sino también dejarlo tirado, nunca darle ni con qué envenenarse, ¿sí? Eso también es un abandono. Depravación que los incapacite a ejercer la patria potestad. Cuarta, por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a 1 año. Entonces ahí venía la pregunta que me hacían ahorita, pero el que está en la cárcel, entonces le puedo limitar el derecho de visita. No, no, usted le puede quitar la patria potestad, pero no le puede limitar las visitas porque son derechos distintos. 5. Cuando el adolescente hubiese sido sancionados por delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la integridad, libertad y formación sexual, y se compruebe que los padres favorecieron estas conductas sin perjuicio de la responsabilidad penal que les asiste en la aplicación del artículo 25, numeral 2 del Código Penal. ¿Sí? Entonces, digamos que los padres son cómplices o favorecedores de esas conductas por las cuales fue condenado el menor. En esas circunstancias, obvio, las tenés que probar. Eso no basta simplemente con enunciarlo, sino dame la prueba y te daré el derecho. Usted puede pedir la pérdida de la patria potestad. Tengamos claro una cosa, si se suspende la patria potestad, quiere decir que el padre no va a ejercer la patria potestad, no la va a ejercer hasta tanto desaparezca esa causal de suspensión, ¿ya? Hasta que desaparezca la causal de suspensión. Pero si lo que usted está solicitando es la pérdida de la patria potestad, si se pierde, no se puede volver a recuperar. Ya. Si se pierde la patria potestad, no se puede volver a recuperar. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿qué sentido tiene la voluntaria si igual la legal cuando cumple pues la mayoría de edad alcanza la emancipación? El pelado ha vivido casi que por su cuenta desde que tiene 14 años. Porque los papás les importa 3 pepinos lo que haga el pelado. ¿Sí? Entonces él casi que vive por su cuenta. Estamos. Mire que esto es una historia
que seguramente usted ha escuchado en algunas personas, no, yo me fui de la casa cuando tenía como 12, yo me fui de la casa cuando tenía como 15, yo me fui de la casa cuando tenía, mire que esto no es esto no es una fábula, mire que estoy seguro que usted ha escuchado esa frase, no, es que yo me fui de la casa cuando tenía 16, no, es que yo me fui de la casa cuando tenía 15 años, ¿sí o no? Eso es una frase que hemos escuchado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La persona casi que se vale por sí misma. Espérese, pero tiene otras personas que están reclamando sus bienes, que están administrando, que están tomando decisiones, pues esa gente no está haciendo nada, ¿sí? Esa gente ni administra, ni usufructúa, ni nada, nada. O sea, son extraños. Voluntariamente pueden definir eso. Lo que te digo, esto tenía más sentido en un evento, ah, digamos, más antiguo. Hoy en día los fenómenos sociales han hecho que, por ejemplo, las familias en Latinoamérica ah, tengan una particularidad y es que los hijos se quedan en la casa hasta muy viejos, ¿sí? Por ejemplo, los gringos tienen una particularidad y es que cuando usted termina el colegio, lo normal es que usted se va de la casa. ¿Por qué? Porque usted se va a estudiar a la universidad. O sea, ellos le pagan la universidad o incluso se la pagan la mayoría, se lo paga el mismo estudiante, pero usted se va a vivir en la misma universidad o en un apartamento cerca o por ahí, ¿sí? Y usted trabaja. Entonces son personas menores de edad, de 16, 17 años, y allá la mayoría de los 21, que se van de la casa cuando terminan el colegio, ¿sí? Entonces, allá tienen una idea de que usted se va de la casa y usted se vale por sí mismo. Entonces, por ejemplo, usted se va a estudiar a la universidad, estamos, y usted va, entonces usted busca trabajo en McDonald's, por ejemplo, que es súper común. Pero espérate, entonces usted tiene que llamar a los papás para que le firmen el contrato de trabajo. Usted no lo puede hacer. Estamos. Y ellos le pueden administrar el peculio, lo que usted se gana por el trabajo ahí, pero usted necesita administrar esa plata para poder pagar el arriendo, para poder comprar las cosas. Sí lo es, o sea, en una sociedad donde ese fenómeno es más común, tiene mucho sentido. Usted se va de la casa y listo, papá. Listo, papi, hágale, defiéndase. Con mucho gusto aquí lo apoyamos si necesita alguna cosa, pero hágale, póngale el pecho a la brisa. Estamos. Entonces, eso tiene sentido en una circunstancia así. Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica no somos así. Ese es una particularidad social que nosotros tenemos, ¿sí? En los países anglosajones eso es más común, pero en los latinos no, ¿ya? Entonces, en una cosa así tiene sentido. De resto, acá es difícil. Yo la verdad, solo conozco un caso, fue un amigo mío que estaba peleado con los papás y hicieron eso ahí más como por, por seguirle capricho pues al pelado que estaba jodiendo la vida. El man, no, me voy de la casa, no sé qué, y fueron a la notaría, emancipación voluntaria y toda la cosa, y a los 15 días volvió, porque es que no hay nada como el hotel mamá mijo. Apenas le tocó al huevón cocinar, lavar su ropa, todo eso, ahí sí, le tocó volver. Ese es el único caso que yo conozco. ¿Ves? Ahí está, o sea, ahí está. Profe, sino que, como el artículo decía, pues dice que en que los padres declaran emancipar al hijo adulto, pero no sabía que era, pues lo podían hacer menores de No, 18. lo que pasa es que eso se debe a que antes existía una terminología para referirse a las personas menores de edad, una división. Hoy en día, ¿cuál es la división que utilizamos? Niño, niña y adolescente. Los menores de 14 son niños o niñas. Los mayores de 14 son adolescentes y los mayores de 18 son adultos. Estamos. Pero en el Código Civil, antes de que existiera el Código de Infancia y Adolescencia, se dividía a las personas en infantes, que son los menores de 7 años, que son los que no tienen ninguna capacidad, decía el código,
digamos, cognitiva, ¿cierto? Entonces era lo que se llamaban incapaces absolutos. Esas personas no podían adquirir obligaciones de ninguna clase, salvo contadas excepciones, ¿ya? Es lo que se llamaba incapaces absolutos. No podían celebrar ningún acto jurídico, ¿estamos? Salvo contadas excepciones. Menores de 7 años. Luego estaba los púberes, perdón, los impúberes que eran de 7 a 14 años. Y luego estaban los púberes o menores adultos, ¿ya? Entonces se dividía a los menores de edad en tres: infantes, impúber y púber o menor adulto, ¿ya? Porque de los 7 a los 14, usted es incapaz absoluto. Pero de los 14 a los 18, usted es incapaz relativo. Usted sí puede realizar algunos actos jurídicos, por ejemplo, contraer matrimonio o otorgar testamento, por ejemplo. ¿Sí? Esos actos sí se pueden realizar. Pero si usted es menor de eso, no. Entonces se llamaba menor adulto y ya pues mayor adulto. Entonces cuando se utiliza la palabra adulto, se refería a ese menor adulto, ¿ya? A esa persona, o sea, mayor de 14. Incluso ni siquiera era 14, porque se diferenciaba entre niños y niñas para decir que eran menores adultos las mujeres mayores de 12 y los hombres mayores de 14, por aquello de que las mujeres maduran más rápido, psicológicamente, ¿sí? Entonces, 2 años menos. Las mujeres eran a los 12 y los hombres a los 14. Después dijo, no, 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 los dos a los 14, debemos de joder con esto. Entonces, es por eso. Lo que le digo es que ese artículo se le nota el polvo. O sea, está pensado para otra condición, para otra sociedad. Lo más probable es que los abuelos de todos ustedes se hayan casado muy jóvenes. Y si se van más para atrás a los bisabuelos muy jóvenes. Por ejemplo, mi abuela paterna se casó a los 16 años y ya era vieja, ¿sí? Hay muchas que se casaban a los 15, a los 14, ¿sí? Lo que le digo, es una sociedad distinta, son fenómenos sociales diferentes. Esa norma estaba pensada para otro momento y otra sociedad. ¿Ya? Hoy en día, de todas maneras, ahí está vigente, más en desuso que en cualquier cosa, pero ahí está. Ah, pero si fuésemos a cambiar el Código Civil, por ejemplo, eso desaparecería rapidito, pues, y quedaría, si acaso queda ahí como por no dejar, pero habría que hacer una reformulación de la misma para decir que solamente los adolescentes, o sea, mayores de 14, podrían ser emancipados voluntariamente y poner unas condiciones ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa? Entonces, vamos a dejar así Profe, por hoy. Dígame. respecto a la suspensión de la patria potestad, cuando ya se pasó la causal de suspensión, ¿debe probarse o es de hecho? No, 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 tiene que probarse. O sea, así como las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, así como se solicitó la suspensión y se demostró en el proceso que había esa condición que ameritaba la suspensión, también tiene que solicitarse ante el mismo juez, digamos, la rehabilitación, demostrando que esa condición que generó la suspensión ya pasó. Por ejemplo, el problema psicológico o psiquiátrico, ¿ya? Digamos que fue una enfermedad, un episodio psicológico o psiquiátrico que para ese momento en específico generó ese problema, pero que ya la persona ya está en tratamiento, ya está estable, hay certificados médicos donde la persona ya está bien, ya tiene otra vez capacidad de autodeterminación, entonces que ya ahora puede rehabilitarse esta facultad. Dale, profe, gracias. ¿Alguna otra?
¿Listo? Entonces, ahora sí. Dejamos ahí, entonces llegamos hasta acá, hasta este punto. La idea es que en la clase siguiente terminemos acá y miremos reforma en nulidad de testamento, acción de petición de herencia o reforma de la partición, nulidad de la partición y por último, inexistencia o nulidad de las capitulaciones. La idea es sacar todas estas 4 cositas en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, dejamos ahí y en la próxima retomamos con el tema de la nulidad.